Están en el grupo, ¿no? Están en el grupo, sí. Ya, Ok, ya está ok. grabando, XD. Bueno, aquí ya, nada más hicimos poquito, pero bueno. ¿Ustedes cómo harían esta? Digo, perdón. ¿Ustedes cómo harían ustedes cómo harían este otro inciso que nos dice que calculemos el coeficiente de expansión volumétrica del material sintético? ¿Ustedes cómo lo harían? A ver, Jesús. Pues nos dice que se va a expandir, bueno, que la presión aumenta un 28%. Ajá, ok. Por lo tanto, el, digamos, volumen a la misma presión va a ser un 28% más grande, ¿no? Pero es que es que en este inciso hay algo clave que tienen que considerar todos ustedes. O sea, lo clave que tienen que considerar es que va a pasar dos cosas. O sea, el helio va a tener una presión. O sea, la presión del helio va a ser debida a dos cosas. Por un lado va a ser debida a que el bloquecito se va a expandir, ¿no? O sea, eso ya es claro, ¿no? Pero también va a pasar que como el helio se va a calentar y está en una cámara cerrada, el helio también va a tener una contribución de presión por eso. Entonces vamos a tener dos contribuciones de presión por el bloquecito y por y también vamos a tener un incremento de presión por el volumen que está incrementando. O sea, va a tener menos espacio para expandirse y a la vez el helio va a tener que expandirse por la expansión volumétrica. ¿Ok? Entonces, o sea, ahí ustedes piensen, Danito, a ver, o sea, ¿ustedes cómo le harían para hacer eso? O sea, ¿qué cuenta? O sea, para empezar, ¿qué ley usarían? O sea, ahorita, ¿qué ley usarían? Pues la general de los gases, ¿no? Sí, la de PV igual a NRT, ¿no? PV igual a NRT, ¿ok? Entonces, aquí quiero preguntarles, ¿qué es constante aquí? O sea, ¿qué sabemos que no va a cambiar aquí? N, R y V. Bueno, en este caso, N, R y V va a ser constante. ¿V va a ser constante? ¿Por qué V va a ser constante, Jesús? por la cámara aquí cerrada. Pero estamos hablando del volumen de la cámara de dentro, o sea, el bloquecito también se va a expandir, entonces, o sea, el V que estamos teniendo no es una constante, sino que o sea, el V original sí, pero el V que estamos ocupando va a cambiar con el tiempo, la presión también va a cambiar y la temperatura, pues es claro que también va a cambiar. Entonces, ¿cómo nos quedaría todo? Pues nada más pasando la T. Ajá. Entonces nos queda que esto es PV entre T y esto es igual a NR, ¿no? Pero como NR es constante, yo puedo tomar esto en otro instante de tiempo y me va a dar exactamente N y R. O sea, como es constante, esto siempre me va a dar eso. Entonces yo puedo esto igualarlo a otro PV sobre T. Entonces esto va a ser igual a la presión 2. O sea, esto es la presión 1 por el volumen 1 y la temperatura 1, ¿no? Y entonces esto va a ser la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces el volumen inicial, ojo con esto, o sea, el volumen inicial ya lo conocemos. El volumen inicial sale de restar un cuarto de metro cuadrado que hicimos, que son 0.25, menos ese 5 por 10 a la 3, que son 0.005. Entonces eso me va a salir que mi volumen inicial, o sea, mi V, V1 que estamos considerando va a ser de 0.245 metros cúbicos. O sea, ese ya lo conocemos, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? La presión 1 también ya la conocemos. La temperatura 2 también ya la conocemos. Igual que la presión 2 porque ya nos la dan. Entonces, vamos a dejar todo ahorita en términos del volumen 2. Ahorita van a ver por qué. Entonces me da que la presión 1 por el volumen 1, todo esto sobre la temperatura 1 y todo eso por presión 2. Y todo eso por la temperatura 2. Esto va a ser igual al volumen 2, ¿ok? Ahora, el volumen 2, quiero preguntarles, ¿cuánto será el volumen 2? El volumen de la cajita o del tubo después de que se calentó, ¿no? Ajá, ¿y eso cómo lo podemos decir? Como el volumen 1 menos ¿qué? Menos el volumen del helio. No, porque el volumen 1 es el volumen de la cajita en el instante 1. Ok. ¿Qué cosa está haciendo que el volumen se achique? El volumen de la cajita. Ajá, ¿y cómo podemos expresar ese volumen que aumentó la cajita? Como delta V, tal vez. Ajá, y ya.
Entonces, ya tenemos el volumen que aumentó la cajita. Entonces, ya nada más aquí sería cuestión de este menos V pasarlo para acá. Entonces, me va a quedar que menos, bueno, que V1, que el volumen 1, menos la presión 1. Bueno, esta cuenta que hicimos acá, ¿no? P1, B1, T2 sobre T1, P2. P2. Obsérvense que estas son unidades de volumen, porque, o sea, nada más para que vean que el análisis de unidad está bien, y eso me va a dar mi delta V, o sea, este es el volumen que aumentó la cajita, pero aquí me están pidiendo algo muy interesante, aquí me piden el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, ¿cómo se saca el coeficiente de expansión volumétrica? ¿Alguien se sabía la fórmula del coeficiente de expansión volumétrica? Es la del beta, ¿no? ¿Qué dices? Ajá. Entonces Ah, aquí sí. pues ya, entonces aquí ya nada más tenemos que el volumen de bueno, aquí. Entonces Pues es delta V igual al volumen 0 por beta delta T. a ver, vamos a ver, espérense. Mejor recorto la fórmula, esperen. Bueno, o la escribo, a ver. V es igual a V0. Ok, V0, 1 más beta, ok, más beta delta T, ok. Ahora yo les quiero preguntar de esta fórmula, ¿cuál es? ¿Sí estoy bien? 1 más. Pero ese... Ay, aquí Aquí no tengo sé. nada más una que tiene las tres. Espérate. V0, 1 más beta delta T, ya. ¿Cómo que uno que nada más tiene las tres? Ah, que es literal delta V. Ah, Igual no, bueno, V0. pero, o sea, aquí el tema es que esta es la fórmula que nos dan en segunda etapa, entonces, o sea, sí está con el delta V ya, pero, o sea, esto lo hago porque muchas veces se nos olvidan fórmulas, entonces, lo bueno del segunda etapa, o sea, lo bueno de la Olimpiada Metropolitana es que aquí te dan las fórmulas, o sea, aquí ya, o sea, lo que diferencia la segunda etapa de la nacional es que en la nacional sí se pasan de ojetes y no te dan las fórmulas. En el examen de segunda etapa, sí te las dan, pero aquí, o sea, en esta fórmula quiero preguntarles qué es beta. Pues es el coeficiente de expansión térmica volumétrica. Acá, ok, ¿y qué es el B? O sea, ¿qué es este B? Volumen final, ¿no? Sí, pero es el volumen después o antes del aumento de temperatura. Después. Entonces, este beta lo podemos ver como el V0, ¿ok? El V0 más un delta V, ¿ok? Y esto es igual a V0 más beta delta T, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el volumen después, o sea, este es el volumen ya que aumentó, ¿no? Entonces este V0 y este V0 se me van a ir, y entonces me va a quedar que el delta V es igual a el coeficiente de expansión beta por delta T, ¿no? Entonces ya nada más me queda que el coeficiente de expansión es el delta V que sufrió, que ya lo habíamos calculado, sobre el delta T, que el delta T ya también lo habíamos calculado, eran 80 centígrados, ¿ok? Y así de fácil ya tenemos el examen de segunda etapa, la parte, o sea, ya terminamos el primer, segundo y tercer problema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, puedes regresarte tantito. Okay, Es que yo tengo otra fórmula de eso. o sea, es que la otra fórmula sale de esto, o sea, la fórmula que tú tienes es delta V igual a beta delta T, ¿no? No, tengo delta V igual a V0 beta delta T. Delta V igual a V0 beta delta T. No, pues esto sí está medio. O sea, Sí. a ver, pero esa, ¿dónde la tienes? ¿Me la dio Javier? No, eso no lo dijo. Pero. Esa nos la dio Javier, creo, a los tres, de hecho. Sí. También Delta V. O sea, la me- única manera es que esto hubiera, o sea, esto es lo que aumentó, o sea, el beta delta T es el delta V que aumentó, porque si ya le agregamos el V0, ese ya es el volumen total. Pero O sea, ya no no, es el porque, delta V que aumentó. no, porque en ese realmente es el delta, y de hecho es análogo a la de lineal, a la expansión lineal, porque depende de tu volumen inicial y de ahí del coeficiente de expansión. Pero a ver, de la fórmula inicial que te dio Javier, ¿cómo era? es delta V Ajá, delta V, ajá, igual ajá.
V sub 0, Ajá, beta, ajá, delta T. ok. Y esa es la que tenemos desde siempre, según eso es la que usamos para todo. A ver, pero es que, a ver, si haces esto, a ver, el delta B, ¿qué unidades tiene el delta B? Metros Ajá. cúbicos. Ok, ¿y el V0 qué unidades tiene? Metros cúbicos. ¿Y el delta T qué unidades tiene? Bueno, sí, temperatura. Entonces al final pero- nuestro coeficiente de expansión térmica nos va a quedar que esto es unos 3 centígrados. O sea que el Pero- coeficiente de o sea, nos va a dar que el coeficiente de expansión térmica no habla de un volumen, sino de un pero centígrado. porque la magnitud, bueno, la unidad de eso es 1 entre Kelvin, 1 entre centígrado. A ver, deja ver, porque chance la Y fórmula decimal sí, está errada. me acuerdo bien de esta, porque esta fue de las También primeras está en el CEA, o sea, sí. Ah, ya vi, con razón, pero no, es que, perdón, sí, Es tienen que te razón. faltó el 1. Sí, me faltó el 1, qué menso. Vieron paréntesis, por eso. Pues ahora sí se explican. Ahora sí se explica bien padrísimo, ya entendí. Ay, qué menso. Sí, pues ahora sí se explica. Yo dije, ay, está muy raro. Pero no, ahora sí ya. Perdón, gente, perdón. Sí, entonces me va a dar que esto es V. Y de hecho, para esa. Llevan a pedir demostraciones en la otra de que demuestra que el coeficiente de expansión volumétrica es parecido, es aproximadamente 3 veces alfa o algo así. ¿Cómo? Tipo que pregunten demostraciones de propiedades de. Ah, sí, eso siempre lo han preguntado. Es que sí, también nos demostró que es más o menos parecido a la línea. Ajá, eso lo hizo con expansión binomial, y eso sí me acuerdo, porque hice un despeje ahí y quedó aproximadamente eso. Ya luego, por ejemplo, nos habló de los bimetales y eso, pero justamente se me hacía súper raro que me diera eso porque no quedaba la fórmula. A ver, ya, esta es la fórmula. Perdón, es que no la había copiado bien y yo intencionalmente le borré el 1 por alguna extraña razón, pero ya. Entonces este V se me va con este V0, y entonces me da que el delta B entre el V0 delta T, esto es mi coeficiente de expansión volumétrica. Y sí, efectivamente tenía unidades de 1 sobre centígrado. Ya, listo. Es que aquí se me olvidó el paréntesis. Perdónenme la vida, gente, perdónenme la vida. Ya, pero sí les quedó claro. Ya, ya no tienen ninguna duda. Entonces ahí sacamos el volumen, ¿no? Ajá. Okay, Entonces sacamos el delta V del volumen. Ahora sí. Ya con ese delta V ya podemos sacar el volumen final, ¿no? Exactamente. El volumen. Bueno, con este delta V, lo que es en la fórmula, este es el V final, y este V0 realmente es el V1 que habíamos calculado. Entonces ya nada más nos queda que el volumen final es el delta V más el volumen inicial, o sea, el V0, V1, como lo quieras ver. Ajá. Y entonces aquí aquí distribuyes, y entonces este V0 se va con este V0, entonces te queda que el delta V de volumen es igual al V0 por el coeficiente de expansión volumétrica por el delta T, entonces ya nada más pasas todo dividiendo y te queda esto, que el coeficiente de expansión volumétrica es el delta V entre V0 delta T, y ya. Y ahí tenemos, de hecho, la fórmula que de ahí sale. ¿Y por qué lo cambian tanto también? ¿Qué pasó? Sí, es que Oye, pero igual ahí hace sus cosas. Son manchados desde la metropolitana a veces, pero bueno. hay ¿Qué pasó? una pregunta, ¿por qué pusiste que velocidad final es igual a velocidad inicial menos delta V? ¿Qué? ¿Velocidad? No, es que es un volumen. Es volumen. Perdón, volumen, eso. Es que me confundí, digo, volumen. ¿Cómo? O sea, en donde aquí en B1. No, ahí arriba, o sea, pusiste volumen inicial menos delta volumen. Es que aquí estoy también, es que aquí también estoy mal, es un más, perdón. Ok. Sí, perdón. Y entonces aquí era un menos, jeje. Y ahora, bueno, sí. Es un menos, aquí es menos V1. Menos V1 más. Ya, perdón, gente, perdón. Es que aquí ya, sí, porque el delta V es un volumen, ¿cómo se llama? Es un volumen positivo. Entonces, ¿qué pasó? Fernando, ¿de dónde sacas los títulos de tus Jamboards? No sé. Fin de todo. No sé, no se me ocurre. Creativo. Soy muy creativo, gente. Oye, preguntata. ¿Qué? Eso es lo que del problema 3, ¿no? Ajá.
Ok, sí, queda otro problema, ¿no? Según yo. Sí, queda el problema uno, pero hasta aquí alguna duda, perdónenme por las mafufadas que hice aquí, que no, que estoy bien ciego ya y no veo los más y los menos, perdónenme gente, ni los paréntesis, perdónenme, alguna duda que tengan. Sí, de hecho te iba a preguntar. Ajá. Aguanta. Ya perdí la memoria y se me olvidó. Aguanta, déjala busco. Perdónenme las mafufadas, por Ya. cierto. Ya, no, verá. Si tenemos, me va a decir tantito, en galometría, Ajá. cuando por ejemplo tenemos algo que va a ceder calor, tenemos que ponerle un negativo, ¿correcto? Sí, si va a ceder calor, sí. Y ese negativo se le pone artificialmente, o sea, nada te dice que se lo tienes que poner salvo tu intuición. O sea, lo que te dice que se lo tienes que poner es que, es que el calor, al final de todo el calor al final de todo es la suma del calor 1 y el calor 2, o sea, el calor es la suma de todos los calores que existan entre las masas que tienes. Entonces, si una de las masas tiene menos calor que otra, la única forma de que de que al final, por ejemplo, si te dan que al final hubo un calor, y la otra masa no tiene menos calor que la otra, la única manera de que haya calor es porque la energía se transmite del cuerpo caliente al frío, o sea, es una convención de signos. Ok. Es que le regué en un problema de geometría, igual por eso me quedó igual que la otra vez, de hecho estábamos con Isaac y nos pasó lo mismo. Sí, pero ¿sí entendieron todos este problema? Perdónenme, ahora sí que estoy muy apenado por mis mafufadas. Nada, bueno. Nada. ¿Cuántas clases han sido eso? ¿Dos? De los ¿De que no qué? he ¿De estado. termo? De las que no has estado como tres. Ok. ¿Para Bueno, cuándo es la ahora vamos próxima? a analizar, ¿Para cuándo es la próxima? No sé, yo creo que ya para pues yo creo que esas las voy a dar el jueves, porque bueno, es que ahorita mañana yo creo que me voy a ir a Valle de Chalco, entonces XD. Oye, ¿y qué pasó con bueno, ahorita te digo, ahorita en la grabación. Y luego, bueno, es que, va a ser el cumpleaños de una prima, entonces me voy a ir a Michoacán, por ahí después del examen de, primera etapa me voy a ir a Michoacán, entonces XD. Me voy a ir a mi pueblito natal, donde no hay nada, pero bueno. Y nació en Michoacán, no le crean. Sí soy. Pero siento que es mi pueblito natal, entonces XD. Ni Es como nació en Garrido que nació en Michoacán. Tamaulipas o Jesús que nació en Yucatán, pero dice que su pueblo natal es la Ciudad de México. No, pero yo sí tengo motivos XD. Pues yo también tengo motivos, es muy bonito Santa Clara del Cobre, aunque esté en medio de la nada y se inunde a cada rato y haya caballos y vacas rondando por ahí, y no tengas internet y no tengas agua y no tengas luz y no tengas nada, Sí pero es muy soy. bonito. No es Bueno, bonito. ahora sí, vamos a hacer otro de las cosas bien padrísimas de este examen. Este ejercicio está chistosino, ¿ok? Está muy chistosín. Y además que en este ejercicio, Isaac bueno, más bien, ¿ustedes recuerdan que era momento de inercia? ¿Gente? Sí, era lo de masa R cuadrado. Ok, masa R cuadrado, ¿ok? Pero quiero preguntarles, o sea, ¿sí les explicaron de dónde salía el momento de inercia? Si ahorita yo les pregunto, ¿recuerdan de dónde sale, qué es y qué no es el momento de inercia? ¿Sí se acuerdan? Yo nomás recuerdo que se ocupa para la torta y para el momento de la arcilla, Ok, pero ok, no sé de dónde ok. sale. El momento angular, esta es una explicación bien padrísima que está en el Sear Semansky, pero está en la versión viejita, la versión nueva ya la quitaron porque se volvieron bien elitistas. El momento angular se define como la masa por el B sobre MRB, ¿no? O MBR, ¿ok? Pero esta velocidad es la velocidad tangencial, ¿ok? Esta velocidad tangencial, yo la puedo poner como la velocidad angular al cuadrado por R, ¿ok? Entonces al final yo voy a tener que L es igual a M por la W cuadrada por el R, ¿no? Pero como hay dos R's, esto se vuelve un R cuadrada, ¿no? Entonces el momento angular es igual a la velocidad angular, que si nosotros tenemos cuerpos que están girando alrededor de un eje de simetría, la velocidad angular, a diferencia de la velocidad tangencial, se va a mantener en todo el sistema. Entonces la velocidad angular
se me va a poder mantener y me va a quedar que la velocidad angular, W cuadrado siempre es constante, ¿no? Y entonces eso por el mr cuadrado del sistema. Si yo tengo un sistema donde tengo una masa puntual girando alrededor de un eje, pues es muy fácil de este mr cuadrado, ¿no? Nada más es la masa por el radio que tenga el eje, ¿no? Pero yo les quiero, ¿qué pasó, Jesús? A ver, aguanta. Tangencial es omega cuadrada por R, ¿no? Ajá. ¿Y por qué pusiste una omega solita ahí? ¿Cómo que una omega solita ahí? ¿Dónde puse la omega solita ahí? Ahí mero. Es que me faltó el cuadrado, qué menso. Ya, perdón. Ándale, ahí sí. Bueno, ahora les quiero preguntar, si yo tuviera un sistema donde tengo múltiples masas colgando girando alrededor de un eje, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué pasa aquí con esto? O sea, observen que cada masa tiene un momento angular. ¿Por qué? Porque cada masa está girando, cada masa tiene diferente masa y además gira en un radio diferente. Entonces, cada masa va a tener un momento angular, pero la suma de los momentos angulares me va a dar el momento angular total. Entonces, ¿cómo puedo yo expresar el momento angular total? Como la suma de todos. Ok, pero si ustedes, como ustedes pueden ver, todos los objetos giran a la misma velocidad angular. Entonces yo puedo decir que el momento angular de todo el sistema es igual a la velocidad angular del sistema por la sumatoria, no me funen con chips por decirle sumatoria, por la sumatoria de todos los mr cuadrados. O sea, es el momento angular total del sistema es igual a la velocidad angular al cuadrado del sistema por todas las masas y r's cuadrados que tenga, ¿ok? Sí, sí está, no perdí a nadie en mi explicación. ¿Y ese de dónde sale la...? Bueno, pongamos que sí. Bueno, entonces, ¿no los perdí a nadie? No. Bueno, ahora quiero preguntarles algo. Si yo tengo un eje de simetría, en este eje de simetría va a girar un disco, de esos discos por ejemplo, un disco de esos que usan para escuchar música. Quiero preguntarles, ustedes pueden ver que aquí en esta esfera tenemos una distribución uniforme de masas, ¿no? ¿Por qué? Porque la esfera tiene una densidad uniforme, no es como que tu disco esté más pesado aquí de acá, ¿no? Entonces, si yo tengo una esfera, observen que la esfera es continua, no hay masas claras para decir. Entonces, ¿qué harían ustedes aquí para definir esta cantidad? Esto es algo muy tricky, esta es una de las cosas más potentísimas. ¿Qué harían ustedes? Pues sumar todo ahora sí que a lo YOLO y a ver si queda. Ajá, pero ¿sumar qué cosas? Observen que estamos en una distribución continua, nosotros no tenemos masas definidas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues agarrar toda la masa, ¿no? Y hacer como... Se puede hacer pero además, además hay algo bien interesante, que si tú tomas un cacho de esta masa, como todo el cacho va a estar girando, hay partes de este cacho que van a estar con más radio que otras. Entonces, ¿qué puedes hacer para tomar un cacho que tenga un radio uniforme? Que sea el que esté más a la mitad, ¿sí? No, si tú agarras un cacho de esta esfera para hacer ese truco, vas a ver que este cacho de esta esfera va a tener un radio más grande aquí que acá. Podría ser el radio tal que el círculo interno tenga la misma superficie o la misma área que la dona de afuera. Pero si tienes área a fuerzas tienes que tener un radio, si tienes un área tienes que tener un radio, por pequeño que sea tienes que tener un radio. Tenemos que buscar un ente matemático, y aquí es donde viene la cosa que siempre molesta a Jesús. Tenemos que buscar un ente matemático tal que A más ese ente matemático sea igual, pues más A más ese ente matemático que le voy a llamar D, sea igual a 0. Sea igual a A, perdón. ¿Qué ente matemático cumple eso? Que a la vez exista, que no sea 0. El diferencial de A. El diferencial, correcto. Y por eso, chicos, diferencial sobre diferencial es 0 sobre 0. Cállense. De hecho. No es... Por eso mismo, diferencial sobre diferencial no se puede cancelar a lo de México. Porque da un 0 sobre 0 y eso les va a dar un igual a 0 cuando se den cuenta. Bueno, entonces este L, quedamos que era la W al cuadrado
por la sumatoria, no me funen con chips, de mr cuadrada, ¿ok? Este mr cuadrada es el momento de inercia, ¿ok? Es el momento de inercia, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con el momento de inercia, ¿no? Esta forma es muy bruta de definir el momento de inercia. Entonces, si yo tengo una distribución uniforme de carga, o sea, si yo tengo mi disco que estaba girando por acá, bueno, ya lo borré, pero si yo tengo mi disco que estaba girando, esto, como yo voy a tener fragmentos pequeños de superficie, voy a tener diferenciales de superficie, los diferenciales de masa va a ser igual a la densidad lineal que yo tenga, ¿ok? Va a ser a mi ρ lineal que yo tenga por mi diferencial de superficie o mi diferencial de área. Esta es la densidad lineal. Entonces, me va a dar, bueno, más bien mi densidad superficial, perdón, ¿ok? Mi densidad superficial, y la densidad superficial se va a dividir, se va a hacer, como la masa entre toda la superficie, ¿ok? Entonces, la masa entre toda la superficie por la superficie, pues es la masa, ¿no? Entonces, voy a tener esto que está acá y quiero que por favor observen algo que esto, si nosotros usamos nuestras cosas integradoras bien padrísimas, nos va a quedar que como yo tengo un fragmento diferencial de masa, esto me va a quedar como la integral desde 0, en el caso de la esfera va a ser desde 0 a r. ¿Por qué? Porque en el caso de la esfera yo estoy integrando desde mi origen, bueno, esto parece un dorito, pero bueno, parece más bien un taco. Pero suponiendo que esto sea una esfera, gente, voy a hacer una esfera más bonita. Ay, me quedo con una papa, qué feo. Supongan que esto es una esfera, gente. Entonces, me va a quedar que yo tengo que integrar todos los fragmentitos chiquitos de superficie, o sea, todos los diferenciales de superficie de mi esferita, desde que está en el eje de simetría hasta R. Entonces, me va a quedar que la integral de esto, o sea, que esto me va a quedar como la integral de R cuadrada, donde R es la distancia hacia cada cachito diferencial de masa por el diferencial de masa, y todo esto integrando desde 0, o sea, desde mi origen hasta R, ¿ok? Esta es la integral del momento de inercia. O sea, esto es algo muy potentísimo. Si tuviéramos una densidad volumétrica, esto se vuelve una doble integral, pero esta integral es la integral del momento de inercia. ¿Qué pasó, Jesús? Toca fumar, padre. Lo siento, pero mira, preséntate tú. ¿Por qué toca funa? Partes de ρ igual a ds. Uh-huh. De donde ρ por ds igual a dm. Hasta ahí va. Ajá. Pero luego, tu momento de inercia, tu I, lo estás definiendo como integral de 0 a r, que estemos de acuerdo, que es la suma de todos tus cachitos de área. Pero de r cuadrado por dm, ¿estamos de acuerdo que estás integrando respecto a tu masa una longitud? Ajá. Y Sí, teniendo estamos de acuerdo. Y teniendo eso, te va a salir tu densidad por una superficie. Estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿sí estamos de acuerdo, no? Ajá. Entonces no puede ser lo mismo una superficie o un diferencial de superficie a un momento. No, o sea, pero ¿qué tiene que ver el momento aquí? Momento de inercia, pues, entiendo. Ah, por eso, ¿qué tiene que ver aquí? O sea, no, o sea, ahorita lo que les estoy diciendo es que el momento de inercia se define así, pero, o sea, no, observen que este diferencial de masa es igual a este ρ superficial o sea, ρ de la superficie por un diferencial de superficie que no sabemos todavía qué sea. O sea, es que, espérate, de Jesús, déjame explicar más adelante. O sea, todavía no les he explicado todo, espérate. ¿Qué pasó, Jesús? Sí Ya, pues ya bajé la mano. Ah, bueno, ok. Entonces, volviendo al tema, si no ahorita fue una Jesús padrísimo. Volviendo al tema, quiero preguntarles, ¿cuál es la superficie de una esfera? 4 A ver, pi r ¿cuál cuadrado. es la superficie? Ok, pi por r cuadrada, ¿no? Digo, ¿cuál es la superficie de un disco? Ay, qué menso, estoy diciendo esfera. ¿Cuál es la superficie de un disco? ¿Qué? Pi r cuadrado. Ok, pi r cuadrado. Entonces, la superficie va a ser igual a pi r cuadrada, ¿ok? A pi ¿Qué te hablan? ¿Qué pasó, Celic? Una pregunta, ¿por qué en la ecuación de acá dice, o sea, el momento angular lo pusiste como omega cuadrado, mr cuadrado, en sumatoria, mr cuadrado? ¿Cómo? No Ah, es- omega, ¿cómo? No entiendo. O sea, está bien que sea omega cuadrado, porque que yo sepa no me será omega, ¿no?
¿O No, si cómo? era omega cuadrada. O sea, el momento de ¿Sí? inercia sí es omega. No, no es omega cuadrada, nada más es omega la tangencial. Ay, es que estaba confundiendo con energía cinética rotacional. Sí, se queda nada más como omega. Ok. Sí, por la aceleración angular sí es omega cuadrada, perdón, me confundí, perdón. Bueno, aquí ya nada más déjenle este omega. Al final sí lo vamos a usar, pero por ahorita es omega, perdón, gente. Les digo que hoy ando muy raro. Ahora sí, volviendo al tema, gente. Perdón. Gracias, Elic, por la anotación. Entonces, observen que la superficie es pi bueno, en este caso, toda la superficie es igual al r cuadrada, ¿no? ¿Ok? Es igual al r cuadrada. ¿Ok? Pero en este caso vamos a tomar nuestra superficie como pi, vamos a tomar nuestra superficie como pi por r, que nuestro r va a ser el cachito de superficie al que estamos tomando, o sea, pi por r cuadrada, ese va a ser nuestra superficie, y nuestro diferencial de superficie, ok, va a ser igual a pi por d el r cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dejar así ahorita, por lo mientras le vamos a dejar así. Entonces nos va a quedar que el dm es igual a ρ por ds y el ρ va a ser igual a la masa total de la esferita, todo eso dividido por el pi, y voy a usar R grande para denotar el área, o sea, el radio total de la esfera, o sea, voy a tomar, o sea, si dibujo aquí mi esferita, sigo con la esfera, mi disquito, voy a tener que este R grande va a ser o sea, que el radio total va a ser mi R mayúscula y que mi radio chiquito va a ser todos los cachitos que yo estoy integrando, ¿no? Entonces, me va a quedar aquí, que es que esto es mi densidad, no, esta es mi densidad superficial, y todo eso por mi cachito de diferencial de superficie. Entonces mi diferencial de superficie pues o sea, la superficie que yo voy a tener, que yo voy a integrar, ¿ok? Va a ser esta. Entonces me va a quedar, si mal no me equivoco, déjenme aquí, momento de inercia, pi r cuadrado, ok. Pero es que aquí quedaba un R que no estoy contemplando. Aquí algo está pasando raro. Pues puedo diferenciar ambos lados. Supongo que aquí nada más era un R. Ah, sí, ya vi qué pasó. Observen que esto es igual a pi por dr cuadrada, ¿no? Ahora quiero preguntarles, ¿cuánto es un diferencial al cuadrado? Ay, no. O sea, si Ay, yo lo tengo una anoté, pero cosita ya muy no me chiquita, acuerdo. o sea, si yo tengo una cosita muy chiquita multiplicada por esa cosita muy chiquita, ¿qué me va a quedar? Pues algo más chiquito. Ajá, Un diferencial del pero si diferencial. mi cosita Diferencial al chiquita cuadrado. ya es infinitesimalmente chiquita, me va a quedar que el ds que yo estoy considerando va a ser igual a la masa, todo esto entre pi r cuadrada, el pi se me va con el pi, entonces ya nada más voy a tener o sea, ya nada más me va a quedar que el ds va a ser igual a la m entre r al cuadrado, y todo eso multiplicado por qué. Va a estar multiplicado por dr. ¿Por qué multiplicado por dr? Porque una cosita muy chiquita al cuadrado va a ser lo mismo que esa cosita muy chiquita. O sea, va a ser una cosita así microscópica. O sea, realmente, o sea, va a ser una cosa ahí insignificante, ¿no? O sea, un diferencial al cuadrado es una cosa muy chiquita. O sea, un dr cuadrado es muy poco, ¿ok? Entonces aquí pues ya nada más le enchufé una d y una d a este lado. ¿Ok? Como somos físicos y no matemáticos, eso lo podemos hacer. Entonces, volviendo al tema, si yo reemplazo aquí mi dm, ¿ok? Que ya habíamos visto que es ρ por ds, ¿ok? Entonces, bueno, aquí perdón, es dm, ¿ok? Este es dm. Entonces, esto es dm, ¿ok? Entonces, reemplazando, me va a quedar que como este radio es constante, esto va a salir de la integral, entonces me va a quedar que esto es mr cuadrada m sobre r cuadrada, esto va a salir de la integral, y todo eso, la integral desde 0 a r, de r, de r cuadrada por dr. Y aquí creo que sí teníamos que considerar el r cuadrada, porque aquí salía un r, sí teníamos que considerar lo que es Pepo, para que pusiera un r por acá.
Entonces aquí este R cuadrada se va a convertir en un R3. ¿Ok? Entonces mi integral de mi momento de inercia se va a convertir en esto. Pero aquí quiero ver por qué no consideraron la regla del dr cuadrado. Supongo que porque estaban diferenciando con respecto a nada más de la superficie. Sí, creo que sí. Sí, estoy bien. Bueno, me queda aquí la ecuación de momento de inercia, entonces esto me va a quedar que el momento de inercia es igual a m, r cuadrada. ¿Cuál es la fórmula de integración para esto? No es fórmula, es propiedad y es la de Bueno, la las propiedad de exponentes. integración. La propiedad de integración, bueno, es la de la n más 1 sobre n más 1, entonces nos queda r cuarta sobre 4. Okay. Ah, ya vi, espérate, ya vi qué pasó aquí. Ya vi qué pasó. Porque ya vi por qué no consideraron el diferencial. Ya vi qué pasó. Es que aquí lo que hicieron fue que el diferencial de superficie lo consideraron como fragmentos concéntricos. Chiquito, un poco más claro, por favor. Ah, sí. Es que ahorita estoy preguntando por qué no, pues que ahorita bueno, en el Semansky lo ponían ya directamente como R3 para que diera aquí, pero estaba pensando por qué no consideraron ese dr cuadrado, pero ahorita ya vi por qué, y es que estaban considerando fragmentos del círculo, se estaban considerando fragmentos rectangulares del círculo, o sea, el círculo lo dividían. O sea, el diferencial de superficie era un anillo concéntrico que ellos, o sea, ellos definían este diferencial de superficie. Entonces, este diferencial de superficie, como perímetro, tenía un 2πr. O sea, tenía 2πr y todo eso lo multiplicaba a mi diferencial de R. Ese era mi diferencial de superficie. Por eso pasaba todo esto. Ya entendí, sí, ya entendí. Ah, ya entendí por qué le hicieron así. No, entonces el diferencial de superficie considerémoslo como un anillo. Es que es la única forma en que da. Y ya eso lo reemplazamos en la integral de acá. Entonces me va a quedar que esta es la integral de esto, que es 2πr. Bueno, aquí el pi con el pi se me iba, entonces me va a quedar que esto es la integral de 2 por R3. 2R3 y por dr. ¿Ok? Y esto desde 0 a R. ¿Ok? Entonces, por la regla, esto me va a quedar que al final esto se me va a convertir en un 2 por R4 sobre 4. La constante de integración la vamos a despreciar. Y como evaluamos de 0 a R, este R se me va a convertir en el R grande. Entonces este R cuadrado se me va a ir con el 4 y me va a quedar que esto es igual a, que el momento de inercia de una disco va a ser igual a M por R cuadrada. Y como el 2 se me va con el 4, entre 2. Sí, no los perdí, creo que sí los perdí bastante. No te atrevas a integrar nada. Y de nuevo solamente el 0, ok. Sí, ¿no los perdí o sí los perdí bastante? No, me hiciste, aparte desde que borraste todo, la neta me hiciste bolas bien feo, pero para empezar, bueno, les explico la otra vez porque... para Pero la empezar, constante de integración aquí no importa. sí importa, La constante de ¿cómo no va a integración aquí importar? no hace nada. La Les puedo constante de demostrar cómo integración. pueden llegar a 1 igual a 0 si lo ignoran, créanme. Pues sí, pero aquí estamos hablando del momento de inercia, entonces me da igual que hay una constante o no hay una constante de integración, porque además la integral aquí sí es una integral que sí es Es definida, o sí, sea, ya sé, aquí pero, sí es definida, entonces ya no tenemos que usar la constante esa fea. pero tienes que... Si operas ¿Qué? armónicamente llegas a algo distinto, no, de mí te acuerdas. Bueno, a ver, les voy a explicar, porque sí se me hace que sí los perdí mucho. Entonces, hasta aquí, o sea, hasta esta integral que hice de que el momento de inercia se definía como esto, ¿sí entendimos bien que era esto? Sí, pero puedes ir a lo último, Ok. porque ahí ya no entendí por qué está tu integral Es que, con... ok, Ajá. es que aquí mi diferencial de masa, ok, o sea, mi diferencial de masa es igual a igual a mi densidad, y mi densidad era igual a m sobre el área total del disco. Entonces esto era m por pi por r grande cuadrada, ¿ok? Pi por r grande cuadrada.
Ahora, ¿qué pasa? Que esto se va a multiplicar por un diferencial de superficie, ¿ok? Por mi ds. Entonces, mi diferencial de superficie, ¿cómo puedo tener un diferencial de superficie? Lo que se hizo fue que tomas, o sea, de la esfera, o sea, tú tienes aquí tu esferita, ¿no? Digo, tu esfera, tu disco. Entonces, de tu disco, tú tomas un anillo concéntrico de tu disco, o sea, tú tomas un cachito del disco que sea concéntrico, o sea, otro disco más chiquito, o sea, un cilindro más chiquito, pues sí, un cilindro más chiquito del disco. Entonces, este cilindro va a tener como bueno, este cilindro, si tú lo desdoblas, al final de cuentas tú vas a tener un rectángulo. Entonces, este rectángulo va a tener de lado, por un lado va a tener 2πr. ¿Por qué? Porque es el perímetro de esa circunferencia. Y como tú estás queriendo un diferencial de superficie, lo que haces es que este fragmento de círculo lo haces chiquito. Entonces tú, como en el otro lado vas a tener un dr, ¿ok? Y entonces el área total de ese fragmento de anillo concéntrico va a ser 2πr por dr. O sea, sí ya viste por qué. Ok, pero nada más al final la integral de por qué, o sea, en la siguiente, Ajá. tu integral, o sea, ahí tienes momento de inercia es igual a m entre r cuadrada, que eso nos da la, no era la masa, La ¿no? densidad, es que aquí lo que hice fue Ujú. multiplicar, o sea, el diferencial de Sí, sí. masa es igual a m por el ds, ¿no? Ah, Si sí, yo sí, sí. multiplico estos dos, este pi con este pi se me van a ir, ¿ok? Entonces Ujú, observen que mr cuadrada, como son constantes, salen de la integral, ¿ok? Y entonces en ujú. la integral ya nada más me queda 2 por r, 2 por r por dr, entonces aquí me va a quedar 2r dr, pero si se acuerdan en la integral ya teníamos un r cuadrada, entonces esto me va a quedar como un r3 al final. Ah, ya, ok. Pero entonces, o sea, se queda la integral como R3, pero también se queda ahí el de R, ¿no? Ajá, el dr se queda Ok. aquí. Y Ah, ya. entonces ya vamos a integrar con respecto de r. Entonces, haciendo la integral, me queda que esto es de 0 a r. Entonces, la integral me va a quedar como 2 por r4 sobre 4, aplicando la fórmula de la potencia. Y entonces esto lo evalúo en r. Entonces, como tengo de límites de integración 0 y r, nada más me va a interesar r, porque el de 0 pues vale 0, ¿no? Entonces, Ajá. me va a quedar que este es el momento de inercia, o sea, mr cuadrado multiplicado por 2, r cuadrado sobre 4. Entonces, este 2 y este 4 me van a dar un 2 que se va a bajar al denominador, y este r cuadrada se me va a ir con este r4, entonces me va a quedar mr cuadrada sobre 2. Ya, ok. Va. Ok. ¿Alguna otra duda? Porque los perdí a lo mejor mucho. No, yo ahorita ya. Ernesto. No, todo bien. Ok. Espera, Jesús siento que me va a funar por cada cosa matemática que diga. depende. Es que, bueno, es que las constantes de integración realmente no. Son Me una está cosa dando ahí. algo ahorita. Me está dando algo. Me está dando algo. Entonces, Tráigame algo, por favor. ¿Qué? observen que aquí nos va a decir que el radio, bueno, antes de eso para que vean que no les mentí, me dice que que el momento de inercia de un cilindro es es igual a un medio de mr cuadrado sobre 2, a lo que calculamos aquí, pero lo que calculamos aquí, se fijan, era para un disco. Entonces yo les quiero preguntar, ¿por qué un disco y una esfera tienen el mismo momento de inercia? Porque al final va a ser la distancia de su radio, lo que va a tener ese radio va a estar con la misma, digamos, va a ser el mismo fenómeno físico, digamos. O sea, al final de cuentas, si yo tengo una esfera, o sea, un cilindro y una esfera se parecen en el sentido de que un cilindro nada más tiene un agujerito. Pero si yo ese agujerito lo aproximo cada vez más al centro y yo hago que ese agujerito desaparezca, o aunque hago un agujerito infinitesimalmente pequeño, o sea, un DR de agujerito, o sea, realmente eso no va a importar para hacer el cálculo. ¿Ok? O sea, el momento de inercia de un cilindro va a ser igual al de una esfera, porque las propiedades geométricas del cilindro hacen que yo pueda empezar a integrar desde que el cilindro empieza hasta que termina el cilindro. O sea, la integral del cilindro y la integral de la esfera son casi iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo que, o sea, yo nada más, lo único que me pasaría en el cilindro es que la densidad que yo tengo, o sea, la densidad superficial va a ser la masa entre el ds, pero como esa masa nada más se va a estar repartiendo entre la parte que tenga masa, o sea, la parte sólida del cilindro, realmente no va a afectar en nada el cálculo. O sea, la masa de un cilindro y de una esfera son iguales.
De hecho, aquí en Google se puede ver que es el momento de inercia de un disco, ¿ok? Que es igual a, bueno, aquí me sale que, por cierto, también, ojo con esto, dependiendo de dónde estemos rotando el círculo, va a haber diferentes momentos de inercia. Si nosotros rotamos el círculo como lo estamos rotando acá, que es desde el eje de simetría del eje X, o sea, si yo tengo que yo tengo aquí mi circulito y lo roto por aquí, me va a dar el momento que ya estamos calculando. Si yo lo roto por el lado que parece como si yo lo roto por el lado este que está como de lupa, me va a quedar un cuarto de mr cuadrada, ¿no? Y eso también lo podemos relacionar con el teorema de Steiner, pero es otro tema. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hice para calcular el momento de inercia? ¿Y por qué es igual? Pero aquí la tienes pensado terminar, porque es como, en algún momento tengo que ir un tantito. A las 9. A las 9, ok. Ah, bueno, está bien. Bueno, gente, ¿alguna duda sobre los momentos de inercia? No, ninguna. Por cierto, los momentos de inercia van a depender el momento de inercia va a depender para cada figura geométrica. Y si ustedes tienen una figura geométrica como una esfera, como la esfera como la esfera es un objeto que tiene una mayor densidad, tiene una mayor masa arriba que una mayor masa abajo, el momento de inercia de una esfera va a cambiar con respecto de un disco. De hecho, el momento de inercia de una esfera es 3/4. A ver, dejen ver. Momento de inercia de una esfera. O 3/2, ya no me acuerdo. No, 8/15. A ver, pues vamos a ver, en el eje Z, el momento de inercia me va a quedar como que es, dejen veo, el momento, hay uno que esté más, 8/15 de ρ por pi R5. O sea, el momento de inercia de la esfera sí está más complicado, ¿no? Pero pues como no estamos hablando de esferas, estamos hablando de discos, ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Para pasar No. Ernesto, Jesús. De física no, bueno, como físico no. Bueno, padrísimo. Ernesto. Bueno, creo que Ernesto ya se ha debido por un agua, bueno, no sé. Bueno, el primer inciso nos dice que calculemos el momento de inercia de aquí de nuestra nave, que nuestra nave pues es un cilindro, y dice que despreciemos los pasillos que llevan a ella y que supongamos que el centro del cilindro es ¿qué pasó? ¿Quién alzó la mano? Como matemático tengo muchas dudas. Ay, padrísimo. Pero estamos en clase de física, así que XD. Volviendo al tema. Dice que tenemos una nave que es como un cilindro, ¿ok? Y que despreciemos el radio que lleva a ella, y que despreciemos despreciemos los radios chiquitos que llevan a ella, y que despreciemos el centro del cilindro, ¿no? Entonces me están diciendo que calculemos su momento de inercia. Sí, dice que la masa del centro de la nave y los pasillos que llevan a ella. Entonces, que calculemos su momento de inercia, ¿no? Pues aquí nada más usaríamos la fórmula que ya conocemos del momento de inercia del cilindro. Y bueno, pues ya aquí lo calculamos, ¿no? Y ahora viene lo tricky de esta sesión, otro de los problemas más feísimos, ¿ok? Otro de los problemas más feísimos. Si me equivoco, por cierto, díganme, porque sí, hoy quién sabe qué me pasa. Que hoy ando diciendo que W cuadrada para el momento angular, pero no, es nada más W, WR. Entonces, ahorita, ustedes bueno, voy a leerles el problema. Dice, cuando Toño y David despegan con la estación, al intentar posicionarse en órbita, hay un problema fatal y la estación sale disparada de forma descontrolada. Después de lograr estabilizarla, Toño y David se asoman por su única ventana y observan que solo pueden ver al sol. No hay rastro de la Tierra en ningún lado. Los sistemas de localización de la NISS quedaron dañados, por lo que solo sus conocimientos de física pueden salvarlos. Como pasan mucho tiempo sin ver el planeta Tierra, David deduce que deben estar orbitando el Sol con el mismo periodo que la Tierra. David sabe que solo hay 5 puntos en todo el espacio que cumplen esto en diferentes posiciones a la Tierra. Estos puntos se les llama puntos Lagrange y se pueden apreciar en la figura 2. Supón que la Tierra y el Sol son masas puntuales, o sea que no tienen radio,
y la Tierra realiza una órbita circular alrededor del Sol. La distancia de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 11, la masa de la Tierra es de 6 por 10 a la 24, y la masa del Sol de 1.9 por 10 a la 30, y nos dice que con un diagrama de cuerpo libre argumentemos por qué los puntos Lagrange L1, L2 y L3 pueden orbitar el Sol con el mismo periodo de la Tierra, y que calculemos la distancia al Sol de los puntos L1 y L2. ¿Qué se les ocurriría hacer? Y bueno, más bien, antes de qué se les ocurriría hacer, ¿por qué creen que los puntos Lagrange orbiten el Sol con la misma velocidad que la Tierra? Por su distancia con el Sol. Pero, o sea, lo que está diciendo es que, o sea, orbitan, los puntos Lagrange tienen la misma velocidad angular que la Tierra, o sea, es decir, tienen el mismo periodo que la Tierra. Entonces, ¿cómo puede algo tener el mismo periodo que la Tierra si la ecuación de Kepler nos dice que la tercera ley de Kepler nos dice que para que algo esté en el mismo periodo, a fuerzas tiene que tener el mismo radio? O sea, ¿por qué se les ocurriría que pasa eso? ¿Por la atracción de la Tierra, tal vez? ¿Por la qué? Por la misma atracción de la Tierra, porque si algo está justo entre la Tierra y el Sol, y la atracción del Sol va a ser la misma que de la Tierra para que compense, puede estar a la misma velocidad y el mismo periodo, tipo como si fuera fijo, igual mismo con atrás. Y es que de hecho este es uno de los, hacer este problema es remontarnos a cuál es el origen realmente de la ecuación de Kepler, de la ecuación esa que dice que los planetas, que el periodo del planeta y el radio del planeta están relacionados, ¿no? Que el t cuadrado entre R3 es una constante. El radio de la ¿Qué? Es el radio de giro, perdón, el radio de giro del planeta. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema tradicional, en donde nada más tuviéramos el Sol que está en este punto y un objeto que está orbitando al Sol, necesariamente para que un objeto 2 tuviera el mismo periodo que el objeto 1, si no lo pensamos sin más, si este objeto fuera de masa despreciable, o sea, si tuviera un diferencial de masa, si este objeto tuviera un diferencial de masa y nosotros colocamos otro objeto por aquí, necesariamente este objeto tendría que estar en el mismo radio que el objeto que está girando alrededor del Sol. Pero ¿qué pasa? Que el tema con esto es que lo que pasa aquí es que los objetos sí tienen una masa, y de hecho los planetas tienen una masa considerable. Entonces, como los planetas también tienen gravedad, el Sol, si yo tengo aquí un objeto, el Sol va a jalar a este objeto hacia el Sol, ¿no? O sea, el Sol lo jala hacia el Sol. Pero si yo tengo aquí mi planeta Tierra, el planeta Tierra va a jalar este objeto hacia el planeta Tierra, ¿ok? Entonces me va a generar una fuerza que va hacia el planeta Tierra. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, estas dos fuerzas se van a compensar. ¿Y qué va a pasar? Que mi cuerpo no va a necesitar estar a la misma distancia para tener el mismo periodo, sino que puede estar un poco más cercano al Sol para tener el mismo periodo. ¿Por qué? Porque como ya va a haber un empuje hacia la Tierra, este objeto, entre más cercano estés al Sol, más velocidad angular vas a tener, ¿no? O sea, menos va a durar tu año. Pero, como tenemos aquí algo que compensa esa gravedad, a final de cuentas, vamos a poder estar un poquito más cerca, ¿ok? Ese poquito más cerca es 0.02 por 10 a la 11. Pero ese 0.02 por 10 a la 11, en términos de a qué distancia está de la Tierra, se convierte en un 150 millones de kilómetros, ¿ok? De hecho, muchos asteroides orbitan la Tierra justo en los puntos Lagrange, ¿ok? Entonces, para hacer ¿qué se les ocurriría para calcular dónde están los puntos Lagrange? Sí, justo, que la única explicación era que otro planeta lo afectaba. De hecho, eso lo hizo un astrónomo que se llamaba Le Verrier. Entonces, es una anécdota muy interesante, ¿no? Pero ¿ustedes qué se les ocurriría para calcular dónde están los puntos Lagrange? Bueno, para empezar, todos los que estén al mismo radio por ejemplo, supongamos que solo está sobre la Tierra, todos los puntos que estén al mismo radio, suponiendo que sea circular de la Tierra, van a ser puntos que van a estar esa trayectoria. El que esté, digamos, al opuesto, y podríamos hacer con la velocidad angular de la Tierra podemos ver a qué distancia debe afectarse, y esa distancia puede estar afectada por la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, con eso podemos sacar la distancia de la Tierra. Ok, pero antes de eso, ¿ustedes de dónde creen que sale la ley de t cuadrada sobre R3?
Esa nos la demostró Arturo, creo, de hecho. Pero, ¿se acuerdan de dónde salía? Este. O sea, ¿cómo podíamos deducir eso? Aguanta, estoy viendo. A ver. Creo que ya. Sí, porque, mira, sí, se hacía con. Creo que era con Coca o era con. Bueno, mejor se las explico. ¿Qué pasó? Era con la constante de gravitación, creo, y después se Bueno, la fuerza eliminaba de todo lo gravedad. que... Ajá, la fuerza de gravedad, y se Ah, quitaba todo lo que era constante. Bueno, sí, Sí. pero bueno, les voy a decir cómo se hace esto. Miren, yo de tengo hecho, aquí mis. creo que teníamos algo para eso, que bueno, terminábamos con una constante que era 4pi cuadrada sobre Gm. Ajá, justo. Ajá. Pero bueno, Y ahorita mejor se las pongo, después ahorita mejor se las era deduzco. igual a t cuadrada al periodo. Y luego eso pasabas Gm ya cúbica, multiplicando y dividiendo para otro lado. Y ya luego lo hacías con un cálculo y una integral que recuerdo que era un Arturo se los hizo con integrales, ¿qué clase de maníaco lo es hizo Arturo? con un integral que es un monstruo. Ahorita la voy a mandar al grupo, Pero ahorita no vamos a usar integrales. De hecho, la explicación es muy sencilla. Yo no sé por qué Arturo los torturó. Lo va a tener que regañar muy gachamente a Arturo. Bueno, mejor no lo regaño porque capaz ve esta grabación donde les digo que la constante de integración no importa y me va a dar una funa que para qué les digo. Mejor no le digan eso. Bueno, mira, todos están viendo mi esquemita del circulito, ¿no? Ajá, de hecho ya mandé la Bueno, integral. A ver si... De hecho, bueno, como ustedes sabrán, la Tierra pues sigue una trayectoria de elipse, pero generalmente cualquier elipse se puede aproximar con circunferencias. Ahora, yo les quiero preguntar, si yo tengo aquí una masa que está girando alrededor de algo, ¿por qué esa masa no va directamente hacia eso o sea, ¿por qué cuando yo estoy girando a lo mejor mis llaves, o sea, no sé si alguna vez ustedes han girado sus llaves alrededor de ustedes, o cuando ven que la lavadora está girando, bueno, no sé, pero si yo tengo algo que está girando en torno a un centro de masas, y esta cosa que está girando lo une a una cuerda, ¿por qué esa cosa no sale volando? Porque esa fuerza actúa como una fuerza centrípeta y la velocidad del objeto como una velocidad tangencial, y pues genera un MSU. Ajá. Entonces lo que estamos viendo es que hay una fuerza, que es la fuerza con la que el objeto está tirando del otro, que esa fuerza en el caso de los planetas pues es la fuerza de gravedad, ¿no? Que es la Fg, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Que hay otra fuerza que está haciendo que el objeto pues no se vaya directo al Sol. Hay una fuerza que evita que vayamos hacia el Sol. Y esa fuerza, como la Tierra gira tan rápido, esa fuerza es la fuerza centrífuga, que es centrípeta, pero, bueno, la fuerza centrífuga no existe, es la centrípeta, ¿ok? Que es la fuerza centrípeta. Entonces voy a igualar mi fuerza de gravedad a la fuerza centrípeta. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es igual a F igual a G. Ajá, y es masa 1 M1. masa 2 entre radio cuadrado. Ok, muy bien. ¿Este radio cuál es? El radio tierra, en este caso vamos a usar algo que le vamos a llamar el radio tierra Lagrange, o sea, el radio que hay desde el Sol al punto Lagrange, ¿ok? Ajá. Entonces, bueno, en realidad este es para cualquier astro, ¿no? Pero, primero lo voy a deducir así. Ya después les digo la otra forma. Con el punto Lagrange. Entonces, este es el radio de la Tierra. Vamos a usar mejor primero el radio de Tierra a Sol y después incorporamos los puntos Lagrange. Primero vamos a usarlo con la Tierra, ¿no? Entonces, este F va a ser igual a G por el radio de la Tierra al Sol, ¿ok? Y entonces, vamos a tener que esta es la fuerza de gravedad. La fuerza centrípeta. ¿Alguien se acuerda cuál era la fuerza centrípeta? ¿Gente? Era masa por aceleración centrípeta, ¿no? Pero de estas dos masas, ¿cuál masa uso? ¿La masa de la Tierra o la masa del Sol? La masa del objeto. Bueno, entonces, la masa del objeto vamos a ponerle que es M1, ¿no? Y la masa del Sol vamos a decir que es M2, ¿ok? Entonces, la masa 1 por la aceleración centrípeta. ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? Era velocidad tangencial por velocidad angular. No, velocidad tangencial, no. Por velocidad angular. Por R. ¿Velocidad angular normal o qué se le agregaba? Ah, bueno, sí, era angular por R, cuadrado por Pero S. era angular cuadrada por R, porque es la aceleración angular.
O sea, aquí lo que estamos usando o sea, estos son radianes sobre segundo cuadrado por metro, eso nos da metro segundo cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque el radian es adimensional. ¿Señores? Sí, sí, sí. Ok, ahora, el periodo al cuadrado, observen que el periodo es igual a 2pi, digo más bien la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, la Pero, velocidad angular al cuadrado va a ser igual. Fer, creo que te comiste un cuadrado en el R. No, no es un cuadrado. No, el R no lleva un No, pero cuadrado. arriba. Ah, arriba, sí, perdón. Ahí sí me comí un oye, cuadrado. pero omega cuadrado sí es velocidad angular por velocidad tangencial, ¿no? Porque, No, es velocidad. Aquí es un R. ajá, por eso. O sea, Pero el omega no es velocidad. El omega cuadrado no es velocidad no, pero o angular sea, por no el omega tangencial. cuadrado, sino, o sea, omega por R es velocidad tangencial. Por Ah, sí, omega, omega cuadrado por R sí es velocidad tangencial entre R, me ajá. parece. Entonces, pues Velocidad tangencial al cuadrado entre R es W cuadrada R. ajá, pero sí, o sea, sí es igual. O sea, es velocidad O sea, tangencial por bueno, sí velocidad. son, o sea, sí se pueden convertir entre ellos, sí. Ajá. Pero Bueno, ahorita lo entonces manejamos así, ¿no? ok, sí, pues sí. Entonces, la velocidad angular al cuadrado es igual a 4pi cuadrada. Todo esto dividido entre el periodo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque ambos lados los elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si yo igualo estas dos fuerzas, ¿por qué? Porque lo único que evita que el planeta salga disparado es la fuerza centrípeta que está compensando la fuerza gravitacional. Entonces, si yo igualo estos dos lados, me va a quedar que M1 por 4pi cuadrada, todo esto dividido sobre 4pi cuadrada sobre t cuadrada por R, esto es igual a G por M1 por M2, donde M2 es la masa del Sol en este caso, sobre el R cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este M1 se me va a ir con este M1, y este R lo voy a pasar dividiendo, entonces me va a quedar que esto es un R3. Entonces me va a quedar la clásica ley de, me va a quedar la ley de Kepler. Entonces si este R3 lo paso para acá y este 4pi cuadrado lo paso para acá, me va a quedar que R3 sobre T cuadrada es igual a G, ¿ok? Sobre 4pi cuadrada. Bueno, aquí son 4, ¿no? 4pi cuadrada. G sobre 4pi cuadrada. La última de la deducción. Checa el grupo tantito. ¿Qué pasó? Porque es la integral que mandé ahorita fue lo que les puso Arturo esa vez, que ha sido de las integrales más feas que he visto en toda mi vida. ¿Por qué Arturo los quería torturar tan feo? No sé, pregúntale a él, pero nos quedó eso y ya nos despejó y nos dijo, eso es una constante, y ya nomás nos quedó el cuadrado y el cubo de la ley de Kepler y ya. Ah, no más. Pero bueno, el punto de todo esto, gente. Nos hizo todo el numerito ahí. Bueno, gente, el punto de todo esto, gente, ¿alguien sabe cuáles son las unidades de la constante de gravitación universal? Bien. Es Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Pero un Newton, ¿cuánto es? Es kilo. Ah, entonces es kilogramo cuadrado metro segundo menos 3, creo. No. A ver, Newton, la constante de gravitación universal. Sobre segundo cuadrado. Justo, bueno, aquí falló. Aquí es kilogramo por metro cuadrado. Sobre segundo cúbico, ¿no? Sobre segundo a la 3. ¿Ok? Sobre segundo a la 3. Ok, ahora aquí pasó algo porque aquí debí olvidar poner algo. Dejen veo. No olvidé ninguna. Bueno, las masas se cancelaban. Entonces, ya entendí qué pasó aquí. El M2 no lo consideré. ¿Dónde estaba M2? Me va a quedar que esto es la masa del R3, va para acá. Ese 4pi cuadrado va para acá. Si es GM2. ¿Ok? Entonces, esta es la constante que es tan dichosa. Entonces, observen que este M, esta masa que está acá se me va a cancelar con este kilogramo que está por acá. ¿Ok? O sea, al final de cuentas esta era la... no, pero esto era M... A ver, espérense. Un newton es kilogramo por metro segundo cuadrado, ¿no?
Después a esto se le añadía un metro cuadrado. Entonces esto es metro al cubo, esto es metro a la 3 y esto es segundo al cuadrado. Pues porque esto es metro sobre, sí, esto es un segundo al cuadrado. Aquí. Cuidado con las unidades, gente, porque eso luego mata cosas. Entonces observen que aquí como yo tengo la M2, que es la masa del Sol, esta masa se me va con este kilogramo, ¿ok? Que estaba para acá. Esa masa debió pasar... está muy raro esto, está muy Queda raro. velocidad, ¿no? Como tal. Sí, pero está muy raro. Queda unidad de velocidad, aunque está medio cruzado. Es que este kilogramo también va abajo. Este kilogramo va abajo, no, este kilogramo no va arriba, este kilogramo va abajo, gente. Cuidado con eso. Porque aquí, a ver, vamos a ver mejor la unidad de G. Unidades de la constante de gravitación universal. Newton metro cuadrado. Entonces un newton, como digo, es kilogramo. Sí, entonces este kilogramo se me va a ir con el... Bueno, aquí es kilogramo cuadrado, ¿ok? Entonces este kilogramo se me va a ir con el kilogramo de arriba, porque esto es kilogramo segundo cuadrado metro a la 3. Entonces metro cuadrado kilogramo segundo. Entonces al final... este kilogramo, si me voy a ir con este kilogramo, me va a quedar metro a la 3 entre segundo a la 3, y pues sigue a las unidades, ¿no? O sea, mi análisis de unidades me dice que estoy en lo correcto. Entonces, la constante tan interesante de Kepler, o sea, la constante de Kepler de las, para los periodos, es esta, que es la Gm2 sobre 4pi cuadrada. Yo no sé por qué a Arturo le encantó complicarles la vida y se los puso con integrales. Literal fue el mismo resultado. Esa clase sí, literal. Tardó un buen, Fue el mismo resultado. Demostró las 3 leyes de Kepler ahí en ese momento. Fue el mismo resultado. Yo no entiendo por qué Arturo se pasó. Literal nos dio esas constantes y yo luego pasaba y no sé qué demonios hizo en esa integral. Ya en ese momento no sabía integrar como ahorita, entonces en esa integral nomás lo copié el resultado y dije eso. Maldito Arturo, en fin. Y quedó que teta de R era arco coseno de L sobre MR menos 1. Entonces eso al final, eso daba una elipse, porque al final tenías L sobre 1 más L sobre M coseno de teta. Entonces L era igual a M teta, y entonces integrabas de 0 a t L sobre M, diferencial de t, y luego como era la parte elíptica, integrabas de 0 a 2 pi L cúbica sobre 1 más L sobre M menos coseno de teta cuadrado, diferencial de teta, y ahí integrabas y te quedaba ya lo que me acabas de mostrar ahorita. Ok. Pero bueno, gente, ahorita ustedes ya pudieron ver que sin necesidad de integrales complejísimas pudimos llegar a la ley de Kepler, ¿ok? Pero volviendo al tema, gente, observen ahora algo bien interesante. Si yo tuviera un cuerpo aquí, ¿cómo quedaría cómo quedaría aquí mi ley de Kepler? ¿Cómo quedaría esto para ese cuerpo que está ahí? O sea, la fuerza de gravedad debida al Sol me va a quedar. Bueno, todo eso tiene que ser igual a la fuerza centrífuga. Entonces, si mi fuerza de gravedad debida al Sol, pero mejor lo escribo así, lo voy escribiendo porque si no es muy cansado. Mi fuerza de gravedad debido al Sol tendrá que ser igual a G por la masa del punto Lagrange, que le voy a llamar ML, por la masa del Sol, que va a ser una MS grandota, y todo esto dividido entre el radio que hay desde el Sol al punto Lagrange, ¿ok? Esa es mi contribución de la gravedad con respecto del Sol para mi punto Lagrange, ¿ok? Y a eso le voy a restar la contribución que hace la Tierra. ¿Por qué? Porque la contribución la Tierra la hace en sentido opuesto. O sea, la Tierra lo atrae hacia ella, no lo atrae hacia el Sol. Entonces, esto es menos la contribución que hace la Tierra, que es G por el M del punto Lagrange. Todo eso por la masa de la Tierra, que le voy a llamar, voy a ponerle una M grandota. Entonces, la masa del punto Lagrange por la M grandota de la Tierra, todo esto dividido entre ¿qué? Entre el radio que hay entre la Tierra y el punto Lagrange. Pero el radio que hay entre la Tierra y el punto Lagrange, yo lo puedo ver como el radio que hay entre la Tierra y el Sol, o sea, el RTS. Ay, aquí se me fue un cuadrado, gente, ¿por qué no me dicen? Aquí se me fue un cuadrado, ¿no se me fueron más cuadrados por acá? No se me fueron. Ay, es que borré lo de Kepler. Bueno, volviendo al tema. Entonces esto me va a quedar como el radio que hay desde la Tierra al Sol, menos el radio que hay desde la Tierra.
bueno, perdón, el radio que hay desde la Tierra al punto de Lagrange es el radio que hay desde la Tierra al Sol, menos el radio que hay desde el Sol al punto Lagrange, ¿ok? Y todo eso va a estar al cuadrado, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a la masa del punto Lagrange. ¿Por qué? Porque es la fuerza centrífuga, bueno, centrípeta, por la velocidad angular al cuadrado, que la velocidad angular al cuadrado ya lo habíamos calculado, que era 4pi cuadrada sobre t, y todo eso lo vamos a multiplicar por ¿cómo se llama? Por el R, ¿ok? Por la distancia, pero la distancia es la distancia del Sol Lagrange. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar al Sol como que es mi eje de simetría. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, Funa? No, no. ¿Todavía no, Jesús? O bueno. Celic, Ernesto, Funas, ¿comentarios? No, todo bien. Ok, entonces observen que ML está en los tres lados de la ecuación, entonces yo puedo quitar este ML, que sería la masa del punto Lagrange, por ende podemos decir que, que el punto Lagrange, o sea, donde esté el punto Lagrange no depende de su masa. De hecho, aquí lo que nos van a pedir es calcular la distancia al Sol de los puntos L1 y L2, ¿ok? Entonces, ahorita primero estamos con L1, que el L1 pues es el que está más cercano al Sol, es este. Ahorita vamos a ir con L2, pero realmente nada más es cambiarle de signos. Entonces me va a quedar que esta G puede ser factorizada y la puedo mandar para el otro lado, y la masa del punto de Lagrange, como ya vieron, ya la cancelé. Este RSL lo puedo dividir en ambos lados, entonces me va a quedar al final de cuentas, o sea, la ecuación final me va a quedar que la masa del Sol entre el radio Sol Lagrange, o sea, el radio que hay del Sol a Lagrange al cubo. ¿Por qué? Porque al principio era el cuadrado, pero como lo dividí todo entre R Sol Lagrange, me va a quedar en un al cubo. Y entonces al final me va a quedar G y todo eso por, bueno, pero más bien M menos la masa de la Tierra, ¿ok? La masa de la Tierra, ¿por qué? Porque la masa de Lagrange se quitó. La masa de la Tierra dividido entre el radio Sol Lagrange, todo esto multiplicado por el radio Tierra-Sol, menos el radio Sol Lagrange, ¿ok? Y todo esto al cuadrado. Observen que esta ecuación me va a quedar una ecuación, cuando yo lo despeje me va a quedar una ecuación de quinto grado, y esas ecuaciones no se pueden resolver, al menos normalmente no. Y entonces todo esto me va a quedar como, observen que este G yo lo factoricé y lo pasé del otro lado, entonces me va a quedar que esto es 4pi cuadrada, pi cuadrada. ¿Qué pi tan bonito me quedó ahorita? Sobre G por T al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es mi ecuación. Ahora, de esta ecuación, ¿yo qué es lo que quiero conocer? Pues en el problema me están pidiendo la distancia al Sol de los puntos Lagrange. Entonces, yo quiero ver la distancia al Sol del punto, o sea, yo quiero de esta ecuación despejar RSL, o sea, la distancia Sol Lagrange. Entonces, esto yo lo puedo reemplazar como una X, ¿no? Entonces, si yo lo reemplazo esto como una X, me va a quedar que esto es X a la 3. Ay, bueno, voy a borrar todos los RSLs y los voy a poner como X, ¿no? Entonces lo voy a poner como X. Como X, lo voy a poner aquí como X y esto como X, ¿no? Entonces, yo tengo que encontrar aquí mi X. De hecho, en esta pregunta, Chimal, cuando fue el examen de segunda etapa, y es algo importante que se los comente, nos dijo que, o sea, ya con llegar a esta ecuación y ponerla ya nada más que es suficiente. O sea, bueno, en ese momento nos dijo que nada más le escribiéramos esta ecuación por el chat y él la resolvía. No creo que en este año vaya a poner un examen tan feo, entonces no creo que sea necesario, pero en el caso en que lleguen una ecuación de estas, sí levanten la mano y díganle, Chimal, llegamos a una de tercer grado, porque como estas, bueno, una de quinto grado, porque como las de quinto grado no se pueden resolver, realmente a partir de tercer grado ya son tediosas, yo creo que, o sea, le dicen Ichimal nada más le dicen, dame la ecuación, la resuelvo y ya por chat en privado les manda el resultado, porque pues sí, no tiene chiste, no perder el tiempo en esto. Yo ya hice este cálculo y me va a salir que esto es igual a, bueno, yo lo tengo aquí, lo hice en Desmos porque en GeoGebra se muere GeoGebra si lo hago ahí. Me va a salir que la distancia del punto Lagrange al Sol es 1.47 por 10 a la 11, ¿ok? La Tierra está a una distancia de 1.5 por 10 a la 11 y aquí lo verde es la distancia del otro punto Lagrange, que la distancia del otro punto Lagrange para sacarla, como las fuerzas gravitacionales del punto Lagrange L2, ahí donde está el punto Lagrange L2, aquí está.
Como el punto Lagrange L2 va a ¿no? ¿Qué? En ese caso nada más se suma y en vez de restarse, ¿no? Y ya. Ajá, se suman, justo se van a sumar. Y también hay que observar aquí que la distancia, del punto Lagrange a la Tierra va a ser igual a la distancia de la Tierra al Sol, que exista más la distancia Tierra Lagrange, o si lo ven de otra manera, la distancia del punto Lagrange menos la distancia de la Tierra. Entonces aquí va a pasar a ser un menos y va a pasar a ser un más. Y entonces ya vuelven a hacer esta cuentita y les va a salir que la distancia del otro punto Lagrange va a ser ¿cómo se llama? Que es el 1.50 y bueno, creo que es 1.50, pero bueno, el punto es que aquí ya lo hice en Desmos y entonces aquí ya está, ¿no? Aquí está la Tierra, la Tierra es la línea azul, el punto Lagrange L1 es la línea roja y el punto Lagrange L2 es la línea verde. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo calculé los puntos Lagrange? No. Bueno, obsérvese que también la masa del Sol, la masa de la Tierra y la distancia de la Tierra al Sol nos la dan. De hecho, aquí están, bueno, aquí están. Ay, mi computadora se friquió, ya. La distancia de la Tierra al Sol, la masa de la Tierra y la masa del Sol ya nos la da. Entonces ya, con esos 3 datos, pues ya podemos meterlos en la fórmula y pues ya nos da la distancia y el punto Lagrange. Y pues la constante de gravitación universal pues se presupone, no, o sea, que ya se sepa que es 6.67 por 10 a la menos 11, y el periodo pues de la Tierra, pues ¿cuánto es el periodo de la Tierra? 365 días, ¿no? Entonces, si tienen a su tía la castrosa, les va a decir que tienen que comerse las uvas después de 6 horas porque el periodo es a las 6 de la mañana, entonces XD. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Alguna duda hasta aquí? Esa última diapositiva, ¿la puedes volver a explicar, por favor? Acá es que la verdad no entiendo tu letra. La última diapositiva me queda que, o sea, lo que hice acá, bueno, fue que resté las interacciones gravitatorias o sea, esta es la fuerza de gravedad debida al Sol. Esta es la fuerza de gravedad debida a la Tierra y esta es la aceleración, esta es la fuerza centrípeta, perdón. Entonces, okay, ya el ML que estaba aquí, como ML aparecía en los 3 lados en los 3 términos de la ecuación, lo cancelé. Y entonces este RSL lo pasé dividiendo, entonces me va a quedar que esto es un RSL a la 3 y esto es un RSL por RTS menos RSL al cuadrado. Entonces me va a quedar esta ecuación de acá. Este RSL yo lo puse como un X o sea, para decir que el radio Tierra Lagrange era una incógnita, lo puse como un X. Entonces me va a quedar que la masa del Sol entre el X que estoy buscando, que es mi distancia, más la masa de la Tierra, bueno, este es el caso para el punto Lagrange 2, pero para el punto Lagrange 1, nada más aquí, este es para el punto Lagrange 1 con el signo menos, nada más inviertes los signos. Pero para el punto Lagrange 1, me va a quedar que esto es la masa del Sol entre la distancia menos la masa de la Tierra entre la distancia multiplicando el radio de la Tierra, del radio de Tierra a Sol, menos la distancia del Sol al punto Lagrange, todo eso al cuadrado, igual a 4pi cuadrada sobre la constante de gravitación universal por el periodo al cuadrado. Y para el punto Lagrange 2 nada más le cambié los signos. Entonces ya nos dan las dos masas. Y nos dan el radio. Nos dan el radio Sol-Tierra. Ajá. ¿Y qué otro dato nos dan? El periodo de la Tierra, ¿no? Ajá. Y ya con eso hacemos la fórmula. Pues el periodo de la Tierra pues ya es muy sabido, ¿no? Son 365 días. Y cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 segundos y cada segundo tiene 60 minutos. Cada 60 minutos tiene 60 segundos, entonces pues ya. No, pero Javier se pone bien exigente que dice 365.25. Punto 26 creo es, sí. Ajá, que es punto 26 o algo así. Y al final es la calculadora son 365.26 por 24 por 3600 son 31.558.454 segundos por año. Y ya. O sea que ni con los años bisiestos que tenemos hemos cubierto los días perdidos y poco a poco va a llegar un punto en el que nos alcance para tener un 30 de febrero. Wow. Dale. Y de hecho, hay que hacer un 30 de febrero. Tengo 16 y cuántos meses y 4 meses, entonces son 16.3 años.
Y todavía tenemos que, y todavía espérense, porque si nos ponemos más exquisitos, podríamos considerar la dilatación gravitacional debido a vivir en un espacio curvo. De hecho. O sea, y también podríamos considerar la curvatura del espacio-tiempo de la Tierra, la del Sol y la de los otros planetas. O sea, nos podemos poner bien exquisitos, pero pues no, ¿verdad? Yo estoy conforme en decir que he vivido más o menos 520 millones de segundos, más o menos. Hay que hacer un libro, 520 millones de segundos de soledad hasta que llegó Gaby. Anda, que sea. Qué pedo. Oye, espérate, regresa, que creo que encontré algo. ¿Qué encontraste? Una de dos, o Cookie a la otra. Ahí. ¿Qué es alfa? ¿Dónde hay un alfa? Ahí. Yo igual pensé que es alfa, pero es un X. Es un X. La distancia del Sol del Sol. Es la distancia del Sol al punto Lagrange. Ajá. Es que yo lo tengo como RSL. Pero sí es un, bueno, aquí le cambié para que vean que es una incógnita. O sea, ustedes ponen, esta ecuación no se espera que la resuelvan porque es muy complicada, yo no la pude resolver. Y además hay un video de Black Man Ten, se lo recomiendo, en el que deduce la fórmula cúbica y es un video como de... Pero esta cosa no es cúbica, Jesús, esta cosa que ya cuando la despegas, al final te sale una de quinto grado. Le estoy viendo y una de quinta, ya creo que es con álgebra que dice que ya no se resuelve con fórmula. Sí, ya no, por el teorema de Galois. Ajá, ya no se puede resolver con fórmula. Entonces ya no hay fórmulas a partir de cuarto grado, entonces ya. Aquí ya y ahí se tienen sí o sí que ponerlo en Desmos. Esto lo ponen en Desmos y ya les sale el resultado. Oye, ¿qué pasó? Otra cosa te iba a decir. Ya. Al momento en el que pones, es que sigo, ahora quiero ver qué demonios hizo Arturo, pero yo no lo entendí porque hizo un... ¿Puedes anotar? A ver. Déjame lo que hizo Arturo y ya lo funo. No, espérate, es que la integral de esta parte, a ver, no. Es integral, es la que está, no es la que mandé, es otra, es esta de acá, aguanta, te la mando. A ver, mándalo, por favor, Jesús. Voy. Porque luego también me da hueva escribir en el Jamboard. Esto de los Jamboards es muy... Espérate, que ya la tomé desenfocada. Aguanta. Oye, con este Alejandro, dile que qué le pareció la clase de matemáticas, porque llegué a la clase de matemáticas y les dije, las constantes HK son para ver qué tan a la izquierda, qué tan a la derecha, qué tan arribita, qué tan abajo están las gráficas. O sea, yo 100% acá riguroso, demostrándoles todo y siendo claro con toda la No, espérate, pero creo que sí le entendieron bien, porque, o sea, creo que le entendieron mejor si les dices que arribita, es que le estaba diciendo, esto nos dice la coordenada en Y y esto nos dice la coordenada en X, y dice, pero ¿cómo? Yo les dije, bueno, o sea, eso nos dice si la gráfica está bailando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué? Como el pasito tuntún. ¿Qué estoy diciendo? No, creo que de mate me voy a encargar yo solito, no te apures. Sí, porque si no van a escuchar el pasito tuntún. No, esta es mala idea. No, creo que de trigo me voy a encargar yo solito. Les voy a meter complejos. Pero cuando metas cálculo, en cálculo sí la hago yo. En cálculo me sé todas las demostraciones. La suma y resta de ángulos, seno de suma y resta, coseno de suma y resta con complejos va a estar bien hermoso. Y les voy a demostrar la identidad de Euler con una ecuación diferencial bien chula. Que cuando esa yo ya la tengo en mi cuaderno de demostraciones que estoy haciendo. Esa demostración está bien chula. Esa es y en LaTeX. Ve, ahí está la integral, ahí está, ya la mandé al grupo. Sí, ya la vi que ya la mandaste al grupo. Pero yo no entiendo. Ya vi que hizo este Arturo. No, es que este Arturo se puso bien exquisito. O sea, lo que hizo Arturo fue usar la excentricidad de las elipses. Exacto, pues por eso él no tomó nada en cuenta como si fuera circular, porque tomó en cuenta la primera y segunda ley para hacer la tercera. Pero yo no entiendo por qué, o sea, por ahorita qué hiciste la simplificación. Ahorita hiciste la simplificación de que era circular y por eso te salió tan rápido, pero sí, porque, o sea, si es circular, la excentricidad de las elipses la excentricidad, o sea, es que como la Tierra es el planeta que creo que tiene la menor excentricidad de todos los planetas, o sea, la excentricidad del planeta Tierra es una cosa así minúscula. Pero si tomas en cuenta eso para demostrar... De hecho, a ver, vamos a ver la excentricidad de la Tierra. Tienes una contradicción con la primera ley, entonces ahí no se pudre todo el asunto, y Arturo, como él sí es acá
fresón al momento de hacer sus demostraciones. Es que está muy mal este Arturo González. ¿Por qué excentricidad? O sea, ¿qué Lo clase usó, de o sea, loco le hizo hace eso? ahora sí que él sí tomó en cuenta la primera y de hecho utilizó la misma excentricidad para hacer la integral, y esa integral es de las más horrendas que he visto. No sé si ves una que dice integral, Ay, ya me echaste por la ventana con Arturo. Ya no, me va a matar Arturo por tu culpa, Jesús. Ya vi el mensaje, no sé si ya lo vi, pero no. Pero a ver, fíjate en la primera imagen, la primera integral. Pero quién sabe por qué mi internet ahorita no está cargando. Chicos, chéquense la primera integral, la de L sobre MR cuadrado por DR sobre GMN sobre LR más raíz de 2E sobre R cuadrado M más GMM sobre LR cuadrado. Chéquense esa integral. O sea, esa integral, en ese momento era como en noviembre, yo no sabía integrar bien, entonces... Es que Arturo los mató. Por eso se fueron la mitad, o sea, ¿estás de acuerdo que si les pones eso se van a ir la mitad? Si se van, yo me iría si me ponen eso. Yo le diría, mendigo loco, ¿yo para qué quiero saber eso? Y ya me voy. Está bien horrible esa integral, es de las más feas que he visto. Y mira que he hecho y visto integrales horribles. No, es que aquí Arturo usó la fórmula de la elipse a partir de la excentricidad para hallar, las, el d teta usando cada fragmentito de radio que iba teniendo la elipse. O sea, esta es la cosa más rigurosa del mundo matemático que existe. Pues él es matemático, joven. Y todavía le pone, y no puede ser. Y todavía lo integra de 0 a 2 pi para tomar en cuenta esa parte. Y luego lo pone es que ¿por qué ese desgraciado? Y luego de 0 al periodo de L sobre MDT. Pero, o sea, ¿cómo hizo esta integral? ¿Lo hizo con Weierstrass? No me acuerdo, o sea, el procedimiento de esa integral ni lo copié, o sea, ya dije, no le entiendo esta parte, me la voy a saltar. Porque en ese momento... O sea, es que Arturo, la única forma en que Arturo hizo esto es con Weierstrass. Yo no sé integrar por Weierstrass. Porque ahí lo que tenía es L a la 3 entre 1 más L entre M coseno de teta. Y un A más o algo coseno de teta, pero, eso sí o sí es un Weierstrass. Yo no, para empezar, yo en ese momento ni sabía bien integración por partes ni sustituciones. Apenas estaba empezando con integrales y ni tenía idea bien de cómo era la idea. No puede y este tipo se pone a hacer su integral marrana que ni siquiera supe cómo lo hizo, pero hasta ahorita te puedo decir que no sé Weierstrass y eso que no he dejado de estudiar mate desde entonces, o sea... Qué cosas tan horrible. Luego se pone con una derivada temporal de teta y luego con la misma raíz y luego deriva esa cosa, o sea, es una horrendez espantosa. Y luego se pone para demostrar la primera una cosa bien conservativa, o sea, una cosa bien acá, bien conservativa y bien acá, bien... No, qué horrible. Aguanta, está muy feo. Aguanta. ¿Qué pasó?